Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos. Así como están de pie, vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que le das a nuestra vida de estar en tu casa, de adorarte, de recibir el consejo de tu palabra que es una verdad que siempre bendice nuestras vidas. Que esta tarde, Espíritu Santo, de una manera muy especial, tú trates en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, amada iglesia. Pueden ocupar sus lugares. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es llamados a vivir en santidad. Sabe que la santidad es el estado de estar apartado para Dios, consagrado a Dios, a su voluntad, reflejando en nuestra vida pureza y obediencia. La santificación, esa obra preciosa que hace el Espíritu Santo, es el proceso progresivo de toda la vida del creyente. De tal manera que el creyente va siendo transformado cada día para asemejarse más a Cristo. Y eso lo hace vivir en santidad. Vivir en santidad es un llamado divino a apartarse del pecado y consagrarse a Dios como respuesta del amor y de la obediencia de nuestra vida, por la gratitud que hay en nosotros, porque Él nos ha salvado. Voy a estar leyendo varios versículos durante el trayecto de esta reflexión de la palabra. Pero mire, lo maravilloso, lo bendecido que somos cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y tenemos la seguridad, la convicción de que somos salvos. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, del verso 10 al 12. Dice: incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería, y a quién estaba preparada esta salvación. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Porque fue después del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros tuvimos la bendición de tener en nuestra vida la salvación. Se les dijo que a los profetas que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. ¡Qué especial! Podemos ver cómo los cristianos tenemos un privilegio único que ni los profetas ni aún los ángeles pudieron experimentar: la salvación. Esta salvación tan grande que es exclusivamente de los cristianos, de los que se deciden seguir a Cristo, recibir a Cristo en su corazón. Los que hemos recibido en nuestro corazón las buenas noticias del amor de Dios a nuestra vida y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y Señor, tenemos el privilegio de entender que somos hijos de Dios. Lo que nos motiva como hijos de Dios
a reflejar su carácter. Todo lo anterior de nuestra vida ha quedado atrás y gracias a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos santos, somos puros, somos limpios de todo pecado. ¿Sabe que el cristianismo es un estilo de vida que se caracteriza por la santidad en todas las áreas y de todos aquellos que son cristianos? La santidad del creyente es su mayor responsabilidad frente a todo el mundo, que enfatiza todo lo contrario y que presiona de todas formas y a todas las personas cristianas para que se amolden a Él, para que se amolden y vivan conforme a todo lo que es la filosofía del mundo. ¿Sabe que hablar de santidad es hablar, como decía ahorita el pastor, de limpieza, de pureza? Es hablar de esa limpieza en la vida del creyente que ha nacido de nuevo. Hablar de santidad es hablar de la voluntad de Dios hacia todos nosotros que formamos la iglesia del Señor. Pues su voluntad es y será siempre la santificación de cada uno de los creyentes. Por eso es esa obra maravillosa y progresiva que hace el Espíritu Santo en cada creyente. Y en esta tarde el Señor nos hace un llamado divino a la santidad. Y nos podemos preguntar, ¿cómo podemos lograr vivir en santidad en medio de un mundo corrompido por el pecado? Un mundo que utiliza todos los avances científicos para sembrar pecado en muchos creyentes. Escuchaba de una conversación que tenían en una ocasión unas hermanas y decían, es que no se puede vivir en estos tiempos en santidad. Las personas ya viejitas, ya así mayores como yo, pues para ellos es fácil porque en su tiempo no había, se acostumbraron a vivir así, porque en su tiempo no había todo lo que nosotros tenemos ahorita. Y es cierto, ahorita hasta los niños, hermano, con el celular tienen inmediatamente, son llevados a situaciones que no son limpias, ¿sí? Con cuánta más razón los adultos que llegan ahí hasta el hogar, porque ya no necesita buscar fuera ni en ninguna parte, hasta su hogar, ahí donde usted está, a través de su celular, tantas cosas que ensucian la vida del cristiano. Pero decía ahorita el pastor, no es imposible, porque la obra del Espíritu Santo sigue realizándose en nuestra vida cada día. Y podemos decir, ¿cómo podemos vivir en santidad en estos últimos tiempos? Dice la palabra, por tanto, en el versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra de las versiones dice, preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Fíjese, en este versículo nosotros podemos darnos cuenta que la santidad en nuestra vida comienza en nuestra mente. Dice la palabra de Dios que ciñamos nuestra mente, o sea, que apretemos nuestra mente, que tengamos cuidado con nuestra mente. ¿Sabe que Dios sí sabe lo que está pasando en la mente de cada uno de nosotros? Dios sabe las maquinaciones que hay en nuestra mente. Dios sabe lo que pensamos. Y si somos sinceros, muchas veces no son cosas tan buenas. Por eso es que Dios nos dice, para vivir, nos hace un llamado para vivir en la santidad, en esa separación para Él. Y nos dice, prepara tu mente, ciñe tus pensamientos, ¿sí? Preparen su mente, amarren, ciñen sus pensamientos
su entendimiento, dice, porque la santidad de Dios empieza en nuestra vida desde nuestros pensamientos, porque sabe que es aquí, en nuestra mente, donde el enemigo viene a atacar. Por eso la palabra de Dios es tan clara y nos dice: amárrate el cinturón del entendimiento, o sea, que podamos entender en nuestra mente, ¿sí? Prepara tu mente, porque todo empieza en nuestros pensamientos. De ahí nuestros pensamientos se van volviendo una idea. Y esa idea que empezamos a traer en nuestros pensamientos se llega a ser una fortaleza. Y ya lo que pensamos es lo que creemos y nadie nos mueve de ahí. Por eso es tan importante la limpieza en nuestros pensamientos. Y por eso no podemos darle lugar al enemigo en nuestra mente. Debemos ser contundentes y decirle: aquí tú no tienes entrada. La mente del cristiano es el campo de batalla donde envía el enemigo toda clase de pensamientos, de creencias, de sentimientos y necesidades para que el creyente pueda ser amoldado a él, a lo que él quiere, al mundo, para que el cristiano siga pensando y siga actuando como el enemigo quiere. Y a veces podemos decir: pues, ¿de qué sirve venir a la iglesia? Cargar nuestra Biblia, si el enemigo tiene dominada nuestra mente. Muchas personas que vienen a la iglesia y están aquí en la iglesia, pero su mente sigue atada. Están sentados y su mente está pensando, ¿sabe qué cosa? A veces ni cuenta nos damos de lo que se está predicando. Y parece como que estamos muy atentos, pero nuestra mente, nuestros pensamientos, quién sabe por dónde andan. Por eso Pedro nos dice: no le des el lujo al enemigo que tome autoridad en tu mente. Ciñe tu entendimiento, amarra tu entendimiento, prepara tu mente para actuar, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Alguien dijo que no podemos evitar que los malos pensamientos vuelen en nuestra mente, pero sí podemos evitar que se aniden en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Con cuánta razón la palabra de Dios nos dice ahí en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, ahí es donde deben estar nuestros pensamientos, en lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de Dios. Y luego dice la palabra ahí mismo en este versículo 13 que leíamos, donde dice: ciñe el cinturón de tu entendimiento. Y luego dice: sed sobrios. ¿Sabe que literalmente sed sobrio significa no se duerma? ¿Sí? Esté avispadito, no pierda el control, no pierda el rumbo. Pero también nosotros la sobriedad la identificamos mucho cuando, por ejemplo, una persona que ingiere mucho alcohol y cuando deja de ingerir dice: está sobrio, ¿sí? Porque se abstuvo, se contuvo de estar ingiriendo alcohol. O cuando una persona que es drogadicta y entra a algún centro de rehabilitación porque quieren que esté sobrio, ¿sí? Y empieza a abstenerse y tienen unas crisis tremendas. Y más, como que más en ese sentido enfocamos la palabra sobriedad. Y Dios, fíjese, nos dice: sed sobrios, porque es imposible vivir una vida santa si no somos sobrios, si no nos abstenemos
de decir no a muchas cosas que el mundo nos ofrece. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene la tendencia a decir que sí a todo. Hoy que estamos aquí en la casa de Dios, le decimos al Señor, sí, Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú quieras, Señor, en mi vida. ¿Y qué pasa? Mañana, fuera, cuando estamos en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra casa, en donde nosotros nos desenvolvemos, donde nosotros andamos, y le decimos sí a todo, a todo. Por eso la gente de fuera dice, y a lo mejor a usted le ha tocado escucharlo, hombre, los cristianos son una bola, ¿de qué dicen? Ándele, ya ve que sí ha escuchado. Dice, los cristianos son una bola de hipócritas. El domingo están en la iglesia, levantan las manos y todo, dice, y son muy santos. Pero después, acá en su trabajo, ya durante toda la semana, viven, se comportan igual que todos los que no somos cristianos. Hacen las mismas cosas que hacen los que no son cristianos. Me decía una chica, fíjese que en el trabajo me encontré una muchacha y me dijo que era cristiana. Me dijo, yo soy cristiana y voy a tal iglesia. Y yo le dije, pues yo soy Cristina. Y fíjese que desde que acuñamos esa terminología de yo soy Cristina, pues sí voy a la iglesia, pero no soy cristiana. O yo no soy hermana, soy prima. Voy a la iglesia, pero no. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y es lamentable decirlo, pero en muchas ocasiones la gente de fuera tiene razón. Y la palabra de Dios nos dice, ahí en 2 de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos hace un llamado a vivir en santidad, a vivir limpios, a vivir apartados de lo malo, a vivir apartados del pecado. Dios nos llama a la limpieza en todo lo que nos contamina. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a vivir en santidad. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano mantendrá una victoria diaria cada vez que cambie su manera de pensar y que mantenga ese compromiso en su nuevo estilo de vida. Ese compromiso a vivir como lo que declaramos que somos, como hijos de Dios, basados en la obediencia a Dios, en la obediencia a su palabra y en la santidad. ¿Y cómo podemos vivir en santidad en este mundo contaminado que promueve abiertamente los valores opuestos a los de Dios? Pedro nos dice, ciñete la mente, sé sobrio, velen, absténganse, ejerciten el control propio y esperen, dice el versículo 13, y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como diciéndonos el apóstol Pedro, prepara tu mente, abstente de lo que hoy podrá ser un deleite para ti, para tu carne, y confía que hay un galardón para ti, que hay un premio para ti. A lo mejor hoy estás atado fuertemente por el enemigo, ha trabajado tanto en tu mente, pero en esta tarde el Señor te dice, confía en que hay un galardón, hay un premio para los que resisten
la tentación, y lo dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, cuando pase la prueba va a recibir el galardón que el Señor tiene, porque el Señor premia a los que soportan la tentación. Entonces debemos de confiar en que veremos la gracia de Dios manifestada en nuestra vida, en que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro guía y nos va a ayudar a salir adelante y a salir victoriosos. La santidad se refleja en nuestra manera de vivir. El versículo 14 dice: por tanto, vivan como hijos obedientes. Qué especial. Fíjese, dice como hijos, ¿sí? Porque tenemos que aclarar, es imposible vivir en santidad si no soy hijo de Dios. No podemos pedirle a una persona que no ha nacido de nuevo que vive en santidad. Y aquí es el problema de muchas personas en todo el mundo, que piensan que con asistir a una iglesia son hijos de Dios y son santos, pero no lo son. A mí no me hace ser santa el que pueda traer una Biblia, ni cargándola así, ni trayéndola en mi celular. No me hace santa venir al templo todos los días que hay un servicio. No me hace santa el que yo levante mis manos, aunque las levanto, y cantar. No me hace santa el ser la pastora. A mí me hace santa el que he recibido a Cristo en mi corazón, el que he nacido de nuevo, el que Él ha santificado mi vida, porque me ha apartado para Él, para que yo lo busque, para que yo consagre mi vida a Él. Entonces, mi consagración al Señor es lo que me lleva a decir con la certeza en esta tarde que soy una persona santa, porque soy una hija de Dios. Que no soy perfecta, eso es la realidad, porque no hay ninguno perfecto. La santidad va siendo progresiva, pero sí tenemos que tener la determinación de consagrar nuestra vida a Dios, para tener esa certeza de que estamos viviendo en santidad, que somos limpios. Y por eso, bueno, ahorita les menciono esto, que día tras día debemos pedir al Señor para que limpie nuestra vida. Pero por eso yo puedo decir con toda esa confianza que soy una hija de Dios y que soy santa. Y esa determinación de consagrar mi vida a Dios, de apartarme para Él a través de mi vida devocional, a través de la lectura de la palabra. Porque ¿sabe qué? Cuando yo leo la palabra guía mi vida. Dice que es lámpara a mis pies y es luz a mi camino. Me va dando el derrotero, me va mostrando el camino por el que yo debo de andar. Cuando yo leo la palabra y encuentro cosas de que yo no debo de vivir de esa manera, la palabra hace que se limpie mi corazón y dice: ya ustedes están limpios por mi palabra. Por eso es que debemos nosotros leer la palabra a través de la oración. Cuando clamamos a Él, y lo cantábamos ahorita, clamamos a Él y Él escucha. Cuando nosotros tenemos una relación de intimidad con Dios, podemos confiadamente presentarnos a Él y mostrar tal y como somos y pedir la ayuda que nuestra vida necesita. Pero necesitamos nosotros ser intencionales y apartarnos para Dios, apartarnos ese tiempo para estar con el Señor. Y en esta tarde, la invitación para ti que no has entregado tu vida a Jesucristo, que no has abierto tu corazón, que no has nacido de nuevo y que no eres un hijo de Dios y por lo tanto tú no eres santo, ¿sí? Porque la santidad
no es el resultado de las acciones, ni de las intenciones, ni siquiera de sacrificios que podamos hacer. La santidad es la impartición que da el Espíritu Santo a la persona cuando ha nacido de nuevo. Entonces, en esta tarde la invitación para ti, para que seas un hijo de Dios, para que seas un santo más en esta ciudad, es que recibas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y en ese momento el Espíritu Santo, de una manera maravillosa, de una manera tan especial, va a venir a tu vida. Y el Espíritu Santo empezará a guiarte a la santidad, porque empieza esa obra de santificación en el que ha nacido de nuevo. Y es una realidad, pero nunca podrás vivir una vida santa si estás apartado o apartada de Dios, si primero no naces de nuevo. Por eso es la invitación a entregar tu vida a Jesucristo. Y lo maravilloso es que hoy tienes la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Salvador y de recibir al Espíritu Santo y tener esa certeza de que eres un hijo de Dios. Y luego dice la palabra, y un hijo obediente. Un hijo obediente es el que escucha y se somete a la voluntad de Dios. Porque es imposible vivir en santidad si no hay obediencia en nuestra vida. Por eso dice la palabra, sean hijos obedientes. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Dice, antes lo hacían por ignorancia. Y es cierto, ignorábamos que vivíamos mal. Para nosotros era natural en lo que vivíamos, porque así vive todo el mundo. Y pensábamos que estaba bien. Ignorábamos las cosas espirituales. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Y así vivíamos. Y hoy, cuando echamos una miradita a lo que éramos antes, hasta vergüenza nos da de lo que hacíamos, de lo que decíamos, de cómo vivíamos. Por eso la palabra de Dios nos dice, ahora como hijos obedientes, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Porque antes lo hacíamos por ignorancia, pero ahora ya tenemos todo el conocimiento, tenemos la palabra de Dios que nos guía a que nosotros podamos vivir en santidad. Por eso nos dice, ahora vivan en santidad a la manera de Dios, porque la santidad no es solo una apariencia externa. La santidad es una transformación interna que se manifiesta. Y usted no me dejará mentir, pero desde el día que usted abrió su corazón a Jesucristo, usted ha visto cambios progresivos a través de todo el tiempo que tiene sirviendo al Señor, amando a Dios, cerca de Dios, separado para Dios, consagrado para Dios. Porque el Señor va transformando nuestra vida cada día. Esa es la santidad. Y nosotros mostramos esos cambios y la gente los puede ver. Puede notar el cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay cambios en los que pensamos y se manifiesta en lo que nosotros hablamos. Se manifiesta en la manera en que actuamos, en cómo nos conducimos, en lo que hacemos. Dice la palabra de Dios en Tito 2:12, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Vea qué especial es el Señor. Nos llama a vivir en santidad y nos va dando todas las instrucciones de cómo podemos hacerlo. Así que dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué especial. Sabe que la santidad implica separación.
Y dice la palabra de Dios, sino como aquel, en el versículo 15 y 16, de ahí del primer capítulo de Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Y qué dice? En toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lo dice el Señor. La palabra santo es una palabra de origen griego, agios, y significa apartado, separado para Dios. Y en la Biblia, la palabra santos se usa para todas las personas, sí, que se han apartado para Dios, que han recibido a Jesús en su corazón y se han apartado para Dios. Por eso Pablo, cuando les escribe a los Efesios, allí en el capítulo 1, el versículo 1 de Efesios, dice: yo Pablo, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, dice a los santos, fíjese, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Porque ese somos, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestra vida, nos santifica y nos aparta para Dios. Somos apartados del pecado. Por eso es que ya no hacemos lo que antes hacíamos. Somos apartados para Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Somos apartados hasta vivir de una manera santa. Y no podemos vivir como vive el mundo y pensando que vamos a agradar a Dios al mismo tiempo. No se puede. La santidad involucra separación. No podemos seguir a Cristo y hacer las cosas que el mundo hace. Y no se trata tampoco de realizar prácticas religiosas, sino de una vivencia diaria, de vivir el día a día separados para Dios, ¿sí? Porque esa debe ser la distinción en nuestro estilo de vida. Debemos ser diferentes, donde somos llamados a comportarnos de manera distinta en cada faceta de nuestra vida, aún en medio de una sociedad que es tan determinante y está tan obcecada en darle la espalda a Dios. Ser santo significa ser apartado para Dios, dedicado a su servicio y vivir de acuerdo con los estándares de justicia y de amor. Decía ahorita el pastor, el estándar que nos ponen es muy alto. Lo que Dios nos dice, sed santo, porque yo soy santo, ¿sí? Decía el pastor, es muy alto el estándar. Pero, hermanos, con la ayuda de Dios podemos ir caminando cada día en santidad. Porque la santidad es reflejar la naturaleza de Dios en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Vivir en santidad implica alejarnos del pecado, buscar la pureza, la integridad en todo lo que hacemos. Significa que debemos tomar decisiones diariamente, decisiones que honren a Dios, incluso cuando nadie nos está mirando. Podemos decir, no, pues que tiene. No, recuerde que Dios nunca quita sus ojos de nuestra vida. Es un compromiso diario el que tenemos de reflejar en nuestra vida la imagen de Cristo. Y lo dice ahí en Efesios 4, dice la palabra, dice que debemos despojarnos del viejo hombre, que debemos revestirnos del nuevo, que debemos dejar las malas palabras, las malas acciones, los malos hábitos, las malas expresiones, la mala conducta. Y es apartarnos, es separarnos del pecado y estar consagrados a Dios. Esa es la santidad. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Y sabe que no tenemos que ser santos porque el pastor sea santo, porque el vecino sea santo, porque el que esté sentado junto a usted es santo, porque los de la alabanza son santos. No, y no podemos estar mirando lo que hacen o cómo viven los demás, ¿sí? Porque
hay veces decimos, mira nada más, como dice la gente del mundo, mira nada más, y está en la iglesia, y ay, hasta predica bien bonito, pero afuera cómo vive, cómo se comporta. Mira, y eso que va al templo y dice, ay, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y luego míralo cómo anda ahorita viviendo. Ay, mira, ¿ya viste dónde anda aquel? ¿Ya viste cómo anda aquella? Y somos muy dados a juzgar. Y no, hermanos, hay personas que dejan de ser santos porque ven mal testimonio en otros. Pero en esta tarde yo quiero decirte que no te compares con los demás, ni te fijes en los demás, porque los demás no son el referente que la palabra de Dios da. No dice sean santos como los de Monte de los Olivos son santos. No dice. Lo que dice Dios, sean santos como yo soy santo. ¿Sí? No son los diáconos, no son los hermanos en Cristo. Nosotros, tú y yo, tenemos que ser santos, no porque los demás sean santos. Tenemos que ser santos porque tenemos un Padre que es santo, 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 que es limpio. Por eso Él la demanda y es el llamado a nosotros a vivir en santidad. Dios sabe que nosotros solos no podemos ser santos. Por eso nos dio a su Espíritu Santo, para que tengamos en nuestra vida ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que son vitales para que nosotros podamos vencer las tentaciones y permanecer limpios de toda contaminación. Sed santos porque nuestro Padre es santo. Y luego el versículo 17 dice, y si invocáis y si llamas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Los que podemos llamar a Dios Padre somos los hijos. Entonces, nosotros debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Fíjese qué especial. Si llamamos por Padre, ¿sí?, al que es santo, entonces nosotros tenemos que vivir como Él lo demanda, como sus hijos. Y vea qué maravilloso. Dice, aquel que sin acepción de personas. O sea, esto quiere decir aquel que no tiene favoritos, porque no hay favoritos para con Dios, ¿sí? Él no hace acepción de personas. Dice, y Él juzga la obra de cada uno. Por eso es que no podemos querer vivir en santidad viendo a fulano y viendo a sutano. Tenemos que determinarnos a vivir en santidad, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vivamos alineados a lo que la palabra de Dios nos marca, como hijos obedientes, sabiendo, ¿sí?, que Él nos va a juzgar a todos por nuestras obras. No nos va a juzgar por lo que hacen otros, nos va a juzgar por nuestras obras. Entonces, y va a ser, cuando Él juzgue, es imparcialmente la obra de cada uno. Por eso dice, conducíos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Fíjese qué especial. Pedro establece un contraste en nuestra redención entre lo valioso y lo no valioso. Él dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, que son altamente valiosos y codiciados por el hombre en nuestros tiempos, sino que nuestro rescate fue pagado, ¿sí?, con algo de mucho más valor: la sangre preciosa
de Cristo Jesús. Y la sangre nos limpia de todo pecado. La sangre nos hace santos, nos santifica. Y dice la palabra, ¿sí?, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El pecado es lo que hace la separación entre nuestra vida y Dios. Pero cuando esa sangre preciosa viene y nos limpia, entonces nosotros ya no vivimos separados de Dios, vivimos cerca de Dios, separados del mundo, separados del pecado, pero ahora vivimos para Dios. Y como le decía ahorita, ninguno de los que estamos aquí, tengo la seguridad de que ninguno podemos decir soy santo absolutamente, soy una persona perfecta. Ninguno, porque no hay, ¿sí? Pero sí estamos en ese proceso progresivo de santidad. Y estamos en esta carne, en esta naturaleza carnal y pecaminosa. Y pecamos contra Dios. Por eso, cada día, yo le digo al Señor, Señor, perdóname, límpiame, que la sangre preciosa de Cristo limpia mi pecado, limpia mi corazón. Yo en mi oración al Señor y le digo, Señor, límpiame, porque tu palabra dice que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Limpia mi vida. Pero no podemos jugar, hermanos, decir, no, pues que suave, al cabo yo puedo hacer lo que quiera. Y luego le digo, sangre de Cristo, límpiame. No podemos tener en poco el sacrificio tan maravilloso y especial que por amor Cristo hizo en la cruz del Calvario. La sangre preciosa de Jesucristo se derramó para limpiarnos, para santificarnos, para apartarnos, porque nos limpió del pecado y nos ha apartado para el Señor. Y esto puede llevarnos a pensar, ¿cuánto valemos para Dios? ¿Cuánto vale usted para Dios? Vale muchísimo. Vale muchísimo. Vale nada más y nada menos que la vida de su amado Hijo, porque Él dio su vida por amor a usted. No fuimos rescatados, es lo que quisiera que pudiéramos entender. No fuimos rescatados para volver a los mismos patrones de la vida que nos tenía cautivos, porque qué sentido tendría volver a esa vida que teníamos antes de convertirnos al Señor, si hemos sido salvados, rescatados de esa mala manera de vivir. Si Él nos ha traído de la oscuridad a su luz admirable, no tiene ningún sentido regresar a la esclavitud. Fuimos rescatados para vivir en santidad, no para volver a los deseos de nuestra antigua ignorancia. Sería como un esclavo que pagan por su rescate, lo dejan libre y voluntariamente regresan, encadenen. Así sería nuestra vida si queremos seguir viviendo como vivíamos antes de llegar a Cristo. ¿Cómo podemos vivir en santidad en un mundo vil y pecador? Un mundo violento y gobernado por Satanás, que usa cualquier medio posible para que los creyentes, sí, para que usted y yo olvidemos vivir en santidad. Un mundo envenenado por tantas cosas que están a la vuelta de la esquina de nuestro hogar o en nuestro mismo hogar, que el horóscopo, que el tarot, que la pornografía, que la santería, que la hechicería, la inmoralidad, las desviaciones que hay en las personas, el afán, la inseguridad, la corrupción, la infidelidad, tantas cosas. ¿Cómo podemos vivir en santidad en un mundo donde el diablo utiliza, como le decía al principio, la tecnología para engañar, para apartar de la santidad a muchos cristianos? Iglesia, es de suma importancia que meditemos por un momento que estamos a las puertas del retorno de Cristo, que estamos viviendo quizás los últimos tiempos,
en los cuales muchos cristianos son llevados por todo viento de doctrinas. Como tenemos acceso, hermanos, a ir a la iglesia en todo el mundo, podemos ir a la iglesia en Corea, podemos ir a la iglesia de España, podemos ir a la iglesia de Colombia, podemos ir a cualquier iglesia de Estados Unidos, podemos ir a donde queramos, ¿sí? Y escuchar voces, hermanos, que han salido por el mundo entero, y que muchas veces esto que escuchamos nos aparta de la verdad y nos aparta de la santidad a muchos. ¿Cómo vivir en santidad en un mundo tan satanizado, tan cambiante como el de hoy? Hermanos, determinándonos y consagrando nuestra vida al Señor. El Espíritu Santo hace su obra día tras día en nuestra vida, y nosotros tenemos que ser intencionales y consagrar nuestra vida a Dios. La santidad no es un llamado a la perfección inmediata, sino una invitación a ese proceso de transformación integral, total en nuestra vida. Es permitir que Dios restaure en nosotros la imagen de Cristo, que el pecado ha distorsionado en muchos. La santidad no nos aísla del mundo. La santidad no nos lleva a vivir en una burbuja. Nos equipa para que nosotros podamos brillar en medio de un mundo que vive en oscuridad. Que realmente vean que nuestra vida pueda reflejar a Cristo, que somos personas diferentes, que somos hijos de Dios, porque somos hijos del que es santo, santo, santo. Y recuerde lo que dice la palabra de Dios en Hebreos: sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que es un llamado, iglesia, a vivir en santidad. El mundo y Satanás no se va a quedar quieto con nuestra vida, y va a estar siempre como león rugiente buscando a quien devorar, y nos va a atraer hacia todo lo que el mundo ofrece. Pero recuerde siempre quién eres. Eres un hijo de Dios, eres un santo, una persona apartada y consagrada para Dios. ¿Quieren estar de pie en esta hora? La vida del cristiano es maravillosa, porque vivimos con paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Que hay situaciones difíciles y problemas, sí hay, pero tenemos la seguridad de que tenemos un Padre que en todo nos presta su ayuda. Que no somos perfectos, pero que sí debemos anhelar vivir cada día conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo vivir conforme a la voluntad de Dios? La palabra de Dios es nuestra norma de fe y de conducta. Yo en esta tarde quisiera hacer una invitación. Si hay alguna persona que no ha entregado su vida a Jesucristo, que quiere, que anhela, que le gustaría ser un hijo de Dios, quiero invitarlo en esta tarde, porque es la oportunidad. No importa cuánto tiempo tenga viniendo al templo, conociendo de Dios, si no se considera, si no tiene esa seguridad de ser un hijo de Dios, venga en esta tarde. Es la oportunidad que tiene de recibir a Jesús en su corazón, de que el Espíritu Santo llegue a su vida, de que empiece ese proceso de santificación, de que usted sea apartado para Dios, sea un santo y que viva conforme a la voluntad de Dios. ¿Habrá alguna persona que quiera en esta tarde decir: yo quiero ser un hijo de Dios? ¿Habrá alguien? No, todos somos hijos de Dios. Gloria a Dios, qué maravilloso que este lugar esté lleno de santos, esté lleno de hijos de Dios. Pero yo sé que luchamos en muchas cosas en nuestra vida, que luchamos en muchas cosas con esta carne. Yo sé que usted tiene luchas, yo tengo luchas, y en esta tarde la invitación es: venga a este altar,
Pídale al Señor y dígale: ayúdame, Señor. Tú sabes con lo que yo más batallo en mi vida. Tú sabes con lo que yo más lucho en mi vida. Pero yo quiero vivir limpio, con mi corazón limpio, con mi vida limpia. Yo quiero vivir como tú me demandas, Señor, en esa santidad. ¿Quiere venir, hermano, al altar? Si usted no lucha con nada, gloria a Dios por su vida. Pero si usted está luchando con algo en su vida, venga y dígale al Señor: te necesito. Espíritu Santo, que tu obra siga siendo manifestada en mi vida cada día. Te necesito porque soy débil. Te necesito porque te ofendo, porque peco contra ti, Señor. Y deseo, anhelo vivir haciendo tu voluntad, vivir como tú demandas a mi vida. Y dígale con esa honestidad al Señor: no es fácil, para mí no es fácil. Por eso es que necesito de tu ayuda. Llena mi vida de ti, Espíritu Santo. Santifica cada día mi vida. Transforma cada día mi vida. La santidad es algo que va de dentro hacia afuera. Se tiene que manifestar, tiene que ser en nuestra vida. Y se manifiesta. Los demás van a ver algo especial de nuestro corazón. Padre maravilloso, aquí están, Señor, tus amados hijos. Estos santos y fieles de este siglo XXI. Estos santos que han determinado por su propia voluntad entregarte sus vidas. Estos santos que reconocen que no es tan fácil, pero que se puede con tu ayuda vivir en santidad. Aquí estamos, Señor, siendo tan honestos contigo, porque te necesitamos en nuestra vida. Necesitamos, Espíritu Santo,